Hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí nosotros con este proyectito tan bonito de este precioso osito que ha sido realizado con muchísimo cariño para ustedes. Hoy les traigo el paso a paso para que ustedes lo puedan realizar y pues no olviden de poder suscribirse a mi canal de YouTube. También no olviden de poder seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y TikTok como Amigurumi Yaori. Miren qué precioso este osito. Les dejo el paso a paso. Continuamos con la parte de la cabeza y en esta parte de la cabeza vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos y lo realizamos en este momento. Muy bien, jalamos y la fila número 2 vamos a hacer 8 aumentos hasta obtener 16 puntos bajos. Los 8 aumentos lo vamos a hacer por 8 y al final estaríamos obteniendo lo que son 16 puntos bajos. Vamos a realizar en este momento. Ahora entramos en la fila número 3 y en esta fila lo que vamos a hacer son un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta hasta obtener 24 puntos bajos. Los aumentos serán por 8. Hacemos un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Cerramos esta fila con 24 puntos bajos. Continuamos con la fila número 4 y en esta fila vamos a hacer, colocamos, recuerden, un marcador y en esta fila vamos a hacer intercalado los aumentos. Estaríamos haciendo, comenzamos con un punto bajo, un aumento y hacemos seguido 2 puntos bajos y un aumento. Nuevamente hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Solamente es al inicio que se inicia con un punto bajo y se finaliza con un punto bajo. La idea es que quede circular la cabecita y no se crucen los aumentos. Total estaríamos finalizando en esta fila con 32 puntos bajos. Continúo con la fila número 5 y en esta fila voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento, se repite por 8 veces y estaríamos culminando con 40 puntos bajos. 1, 2, 3 y se procede con el aumento. Vamos a realizarlo en este momento. En la fila número 6 vamos a iniciar con 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento solamente es para iniciar y seguimos 4 puntos bajos y un aumento. Ahí tengo mis 4 puntos bajos y procedo con el aumento. Nuevamente continúo con 4 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 5 veces hasta obtener nuestros 48 puntos bajos. Como le comento, si inicio con 2 puntos bajos, pues finalizo con 2 puntos bajos. Solamente este aumento lo hacemos para que nos quede intercalado los aumentos y nos quede también de forma circular. Vamos a realizarlo en este momento. Estamos culminando esta fila con 48 puntos bajos. Continuamos con la fila número 7 y en esta fila voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento durante 8 veces hasta obtener lo que son 56 puntos bajos. Vamos a realizarlo. Tengo 3, 4, 5 y procedo a realizar el aumento. 1, 2, 3, 4, 5
y procedo con el aumento. En esta fila debemos culminar, recuerden, con 56 puntos bajos, así que vamos a tejer los puntos bajos. La fila número 8 vamos a hacer la siguiente aumento. Vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y procedo con un aumento. Esto es solo para iniciar. Luego continúo con 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 5 veces hasta poder culminar 64 puntos bajos. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con el aumento. Les recuerdo que si inicio con 3 puntos bajos, finalizo con 3 puntos bajos, así que vamos a realizar toda la fila. Ya estaría culminando con mis 64 puntos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 24 lo que son los 64 puntos bajos. Vamos a tejerlo desde esta fila. Aquí ya nos encontramos en la fila número 23. Entonces lo que vamos a hacer ya en esta fila, vamos a colocar lo que son los ojitos. Y los ojitos yo los he colocado entre la fila 18 y la fila 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entre la fila 18 y la fila 19 estaríamos colocando los ojitos con una distancia de 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Esa es la distancia que estarían teniendo lo que son nuestros ojitos. Y colocamos lo que son la seguridad. Ahí lo estarían colocando. Si ustedes desean, pueden quemar lo que son las puntitas. En caso deseen, pueden quemarlo, no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, yo he procedido a quemar las puntitas para que cuando rellenemos no nos incomode o no nos pueda afectar en nada. Entonces, como ya he realizado, ahora vamos a proceder ya a realizar lo que es la disminución. Y las disminuciones procedemos de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí nuestro marcador, un hilo de diferente color nada más. Y vamos a hacer en esta fila número 24, vamos a realizar la siguiente disminución. Hacemos 1, 1, 2, 3 y procedemos con la disminución. Acá en el siguiente hacemos 6 puntos bajos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con la disminución. Es decir, que solamente al iniciar, para que nuestras disminuciones sean intercaladas, solo al iniciar voy a iniciar con 3 puntos bajos, una disminución, y luego hago 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, y así voy culminando hasta terminar en 3 puntos bajos. Recuerden, si inicio con 3 puntos bajos, culmino con 3 puntos bajos. Total nos tendría que finalizar esta fila con 56 puntos bajos, así que vamos a realizarlo en este momento. Una vez finalizado la fila número 25, vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 8 veces hasta finalizar con 48 puntos bajos. Lo realizamos 2, 3, 4 y 5 y se procede con la disminución. Vamos a realizarlo así toda esta fila. Continúo con la fila número 26 y en la fila número 26 vamos a realizar la siguiente disminución. Acá hacemos intercalado 1, 2, inicio con 2 puntos bajos, una disminución y los siguientes serán 4 puntos bajos y una disminución.
2, 3, 4. Solamente es para poder iniciar, porque luego vamos a continuar con 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y así sucesivamente hasta poder finalizar esta fila y estaríamos terminando con 40 puntos bajos. Si inicio con 2 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento. Acá me toca la disminución. Y acá nuevamente continúo con 1, 2, 3 y 4 y procedo a realizar la disminución. Así que vamos a realizarlo toda la fila. Continúo con la fila número 27 y aquí voy a realizar 3 puntos bajos, una disminución durante 8 veces hasta poder culminar con 32 puntos bajos. Vamos a realizarlo 3 y procedemos con una disminución. Nuevamente hacemos 3, 1, 2, 3 y procedemos con la disminución. Vamos a realizarlo toda la vuelta. Recuerden ir realizando, ingresando lo que es el relleno conforme vamos tejiendo. Vamos ingresando lo que es el relleno. Ahora en esta fila siguiente que hablamos de la fila número 28, lo que yo voy a realizar son 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y estaríamos obteniendo lo que son 24 puntos bajos. Vamos a realizarlo, pero la disminución se va a hacer intercalado. Ustedes ya saben que para que no se pueda cruzar, nuestra disminución va a ser, iniciamos con un punto bajo. Iniciamos con un punto bajo. En este momento se inicia con un punto bajo, una disminución y luego las siguientes ya recién son 2 puntos bajos, 1, 2 y ahí procedemos con la disminuciones, lo mismo, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Solamente es al inicio para que no pueda quedar en la misma dirección las disminuciones, por ese motivo lo hacemos intercalado y si iniciamos con un punto bajo pues estaríamos finalizando con un punto bajo hasta obtener lo que son 24 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo en este momento. Continúo con la fila número 29 y en esta fila voy a hacer un punto bajo y una disminución. Lo voy a repetir por 8 veces hasta quedarme con 16 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución y se va a hacer hasta el final. Así que vamos a realizarlo en este momento. Recuerden ir ingresando el relleno porque ya estaríamos cerrando. Una vez que ya hemos rellenado, solamente vamos a tejer la última fila, que sería la fila número 30, donde vamos a hacer 8 disminuciones y nos estaríamos quedando con 8 puntos bajos. Vamos a realizar esas 8 disminuciones. Toda la fila lo hacemos con mucho cuidado. Hacemos las disminuciones. Vamos a hacerlo en este momento. Ahora nos quedamos solamente con lo último. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cortar y luego por último ya solamente juntamos los que nos quedan con, sacamos ya aquí lo que es el marcador y vamos a juntar lo que son los puntos bajos.
Ingresamos la aguja, juntamos todos estos puntos. Una vez que juntamos, jalamos y ahí ya estaríamos prácticamente cerrando. Solamente escondemos lo que es el hilo para que no se pueda ver. Y luego simplemente cortamos. Entonces ya tenemos lo que son nuestras piezas que hemos realizado. Y ahora vamos a hacer lo que es el roponcito. Y vamos a hacer 56 cadenas. 1, 2, 3. Una vez que tengo mis 56 cadenas, ahora lo que voy a hacer es unir. Vamos a unir con la esquina. Entonces, y vamos a tejer lo que son 56 puntos bajos. Ahí es como unimos y tejemos los 56 puntos bajos. Esta fila va a ser todo puntos bajos. Ya he finalizado lo que es la segunda fila, se podría decir, porque la primera es los 56 cadenas, la segunda sería de puntos bajos, y vamos a hacer 6 filas con puntos altos. Acá hacemos 2 cadenas y hacemos puntos altos. Así lo vamos a hacer 6 filas. Estaríamos hablando hasta la fila 8, que lo haríamos con puntos altos. Recuerden que estamos haciendo el roponcito del osito. Solo para acotar, cuando terminamos la fila, unimos con un punto deslizado y hacemos 2 cadenas al aire y nuevamente hacemos lo que es el punto alto. Así, de esa forma lo vamos a realizar. Sigamos realizando hasta la fila número 8, que hablaríamos de 6 filas con puntos altos. Ya hemos finalizado, ya estamos en la fila número, acá tenemos fila número 8. Y pues en este caso ya hice lo que son mis 6 puntos bajos, perdón, mis 6 filas de puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a hacer la parte de las piernitas, vamos a separar y pues vamos a tejer de la siguiente manera. Acá hacemos 2 cadenas al aire, 2 cadenas al aire, y acá vamos a tejer lo que son 22 puntos altos. 1, 2, vamos a tejer 22 puntos altos, recuerden, ¿sí? Ahora, como ya tengo mis 22, ya he tejido 22 puntos altos, y pues ahora voy a unir con el siguiente. Estamos separando las piernitas y vamos a volver a tejer nuevamente los 22 puntos altos. Aquí estamos tejiendo
los 22 puntos altos. Vamos a tejerlo así 4 en total. Acá tengo una, 2 y aparte de esta 2 más, o sea, en total tendríamos 4 filas que estaríamos tejiendo con 22 puntos altos. Vamos a realizarlo. Estamos separando las piernitas. Ya he finalizado lo que son las 4 filas de puntos altos, 2, 4, y ya he finalizado. Entonces ahora simplemente corto para poder esconder este hilo. Y vamos con la siguiente piernita. Aquí vamos a separar 2, 4, 6 y vamos a tejer desde aquí. A ver, vamos a tejer. Estamos por aquí. Aquí vamos a separar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos un espacio de 6 y hacemos la siguiente, ¿sí? Y aquí. Y tejemos de igual forma nuevamente lo que son 22 puntos altos. Aquí unimos el hilo. Y hacemos una cadena y acá mismo hacemos el punto alto para iniciar. Y vamos a contar 22 puntos altos. Recuerden hacer la misma secuencia lo que hemos realizado en esta piernita, entonces yo lo voy a repetir en esta pierna. Así que estamos tejiendo los 22 puntos altos. Vamos a hacer 4 filas. Acá lo mismo, ya hemos finalizado y entonces acá de igual forma ya cortamos lo que es el hilo y vamos a realizarlo en este momento. Ya hemos terminado con la ropita. Esto se cose, no se preocupen. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Voy a tejer aquí unos 2 filas aproximadamente. Voy a tejer con puntos altos y vamos a tejer lo que son 12 puntos bajos. Más o menos tendríamos por aquí, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más o menos sería por aquí lo que es nuestros puntos altos. Vamos a hacerlo de esta forma. Recuerden que se está haciendo puntos altos. Y vamos a hacer 12 puntos altos. Ahí tenemos uno. Vamos por el siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, como ya tengo mis 12 puntos altos, lo que voy a proceder en este momento es la siguiente fila, 2 cadenas al aire y nuevamente tejo lo que son los 12 puntos altos. Vamos a tejer nuevamente los 12 puntos altos. Y ahora, una vez que ya he finalizado, dejo un pedazo de tira para poder hacer la cadenita. Una vez que ya unimos, y acá tengo lo que es la ropita de mi osito. Solamente voy a coser la parte de acá y escondemos. Entonces solamente se esconden los hilos que nos quedan. Escondemos.
Y recuerden coser estas, lo que son estos dos, este espacio. Cosemos, se cose y se une a ambos lados. Así que ustedes lo pueden realizar. Yo lo voy a realizar en este momento con un hilo más grande, así que también ustedes lo pueden realizar. Acá ya saben que unimos, como le comentaba, unimos las dos partes. Esto solamente se toma los puntos nada más. Y luego se esconde. Una vez que ya unimos, solamente escondemos lo que es el hilo. Y cortamos. Así es como ya doy por finalizado lo que es la ropita de mi osito. Muy bien, para el ensamblaje lo que vamos a hacer es súper sencillo. Yo acá he tratado de poder imitar más o menos una simulación para ver cómo podríamos hacerlo. Y le explico. Las orejas lo vamos a colocar con una distancia de 2, 4, 6. Lo vamos a colocar en la sexta fila, ambas orejas con una distancia de 2. A ver, si hablamos de la sexta fila, habría una distancia de más o menos 11 puntos aquí, 11 puntos de distancia, y lo vamos a colocar media ovalada, se podría decir que se va a colocar aquí, pero así. Y en este caso estaríamos desde la fila 2, 4, 6, desde la fila 6, 8, 10, 12. O sea, desde la fila 6 hasta las 12 estaríamos colocando las orejitas. Y si hablamos la distancia del ojito, estaríamos teniendo una distancia de 7 puntos. De acá de 7 puntos. Entonces ahí es como vamos a coser. Y si hablamos del hocico, de la boquita, lo vamos a colocar entre la fila 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, entre la fila 17 y hasta prácticamente faltando dos filas, hablaríamos hasta la fila número 28 más o menos. 28, porque es 28, 29 y 30. Entonces hasta la fila 28 le estaríamos colocando lo que es el hocico, la boquita, y en este caso simplemente lo coseríamos una sola hebra. En el caso del osito solo voy a coser una sola hebra. Como ya les comenté lo que son en donde cosemos, solamente les voy a enseñar cómo voy a coser este osito. Yo les sugiero que ustedes puedan coser con estos alfileres que le permite a ustedes medir más o menos dónde van a colocar. Y yo voy a hacer en este momento, solamente voy a coser una sola hebra. Solamente coso la hebra de abajo. La hebra de abajo. La de encima la voy a dejar. Y seguimos cosiendo así. Vamos a coser toda la vuelta solamente cogiendo una sola hebra.
Acá sí colocamos lo que es un poco de relleno. Ahí estaríamos colocando su relleno y seguimos cosiendo. Y una vez que finalizo, pues simplemente lo que realizo es esconder lo que es el hilo. Escondemos. Y para que no se pueda, escondemos varias veces para que no se pueda, no esté fácil de acceso para poder como romperse o algo. Una vez que ya hemos escondido varias veces, entonces procedemos simplemente a realizar lo que es el corte. Así es como yo he terminado lo que es de coser la boquita. Ahora solamente vamos a hacer de color marrón y vamos a hacer lo que es el diseño. 1 o 2 hebras juntas y paso por la aguja. Vamos a pasar las dos. Ahora, como ya tengo 2 hebras así y esta parte me está quedando aquí, entonces acá le voy a hacer lo que es tipo boquita en la parte de acá. Tomo así lo que son 4 puntos bajos, 1 2 3 4, lo hacemos en la segunda fila. La primera es esta y esta es la segunda, y tomo esos 4 puntos bajos y lo realizo de esta forma. Volvemos a ingresar por el mismo lado tipo, estamos haciendo tipo nariz. Y ahora realizo de esta forma. Voy a sacar por la parte de en medio. Aquí en medio lo vamos a sacar para que se tome desde la parte de arriba. Y ahora la naricita va a ir hasta la parte de acá abajo, hasta la parte de acá. Mi osito va a tener su definición así, y solamente esto se esconde por aquí. Esconde varias veces. Si desean pueden amarrar los 2 hilos, si no pueden hacer varias pasadas para poder esconder. Y ahora, como ya lo tengo la boquita de esta forma, ahora lo que procedo es a coser simplemente las orejitas así tal cual están. Y acá cosemos, recuerden, acá se cose, pasamos por ambos lados nuevamente. Así lo vamos a ir haciendo sucesivamente todo. Ahora voy a colocar lo que son las cejitas
Las cejas las voy a colocar acá. Ya acá. Ya ahí. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Para que estén ahí iguales. Ahora les voy a comentar cómo hemos colocado. Les comento las cejas en que el filo le he ingresado en la 2, 4, 6, 8, 10, 12, en la fila 12 y la fila 13, con una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con una distancia de 10 puntos, y he colocado lo que son las cejitas. Ahí está mi osito con sus cejas. Ahora solamente lo que voy a hacer es nada más que amarrar y esconder el hilo. Entonces ya se procedió a esconder lo que es la parte de las cejas, y ya mi osito va de esta forma. Ahora lo que voy a hacer en este momento, vamos a unir lo que es el cuerpo, y al cuerpo lo vamos a unir de la siguiente manera. Esta parte va a ir en la parte de atrás, y es como que va a ir así. Entonces voy a tejer, yo me he quedado acá con 24 puntos bajos, y acá voy a hacerle en lo que es aquí más o menos en la segunda. Este es el anillo mágico, y en la segunda voy a colocarlo lo que es el cuerpecito. Recuerden que esta tirita solamente se esconde. Y acá ya he cosido lo que es el cuellito, y ya lo tengo con un bracito. Ahora les voy a mostrar a ustedes cómo se cose el bracito, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coserlo en la parte de aquí, y vamos a más o menos a coger lo que es, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está bien. Ahí. Y cosemos. Y ahí jalamos para atrás. Ahí más o menos ya estaría cosiendo lo que son mis dos bracitos. Y luego simplemente solamente escondemos este hilo nada más. Ahora ya lo tengo ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, antes de poder colocar lo que son las piernitas, pues simplemente lo vamos a meter por la ropita, para que no estire mucho la ropita, antes de poder coser o unir al cuerpecito.
así lo realizamos. Entonces, como ya lo tenemos las piernitas ahí metidas, y simplemente podemos doblar para poder coser o unir. Ahora sí, ya nos aseguramos que estén para la parte de adelante y cosemos de la siguiente manera. Vamos a coser en la fila 1, ahí lo vamos a coser acá y lo tomamos desde aquí, dirección al bracito. Lo tomamos así, jalamos aquí, nuevamente jalamos una de la piernita y nuevamente tomamos del cuerpo. Piernita y ahora toca cuerpo. Piernita y ahora cuerpo. Acá estamos ya. Y acá simplemente escondemos. Podemos regresar a tomar estos puntos para que sujetarlos bien en el caso sea necesario, si no solamente escondemos. Yo voy a tomar estos puntos y así de esta manera. De esta manera es como ya lo tengo mi piernita asegurada. Acá lo que estoy haciendo es simplemente esconder. Escondemos varias veces para que en caso estos muñequitos sean para niños, al momento de que jueguen con ellos esté bien asegurado y no se pueda romper. Ahí ya tengo una piernita cosida, ahora simplemente voy por la otra y hago el mismo procedimiento. Ahora sí subimos lo que es la ropita con cuidado. Como ya no tenemos las dos piernitas cosidas, simplemente pues subimos la ropita del osito. Y ahora pues le damos un doblecito nada más al de acá. A la ropita le damos un doblecito. Y acá también. Y como ya lo tengo a mi osito ya con su ropita, solamente voy a tejer. Le vamos a tomar, tejemos y unimos con cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 27 cadenas lo he unido en la parte de aquí, así que lo otro también vamos a hacerlo con 27 cadenas, ¿no?
Y así es como finalizamos nuestro precioso proyectito de lo que es de este osito. Ya saben, no olviden de poder suscribirse a mi canal de YouTube. Déjenme su corazoncito, su like, su comentario en caso le guste y pues para poder seguir creando más proyectos para ustedes. Ha sido realizado con muchísimo cariño. No olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Amigurumis Yaori en Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo video.